Vamos a iniciar el estudio de hoy y para ello pues vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. ¿A quién le gustaría orar? Luis, ¿puedes guiarnos en oración? Padre Santo, en esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad, Dios, que nos has permitido de estar nuevamente reunidos, Padre, para aprender tu palabra. Te pedimos, Dios, que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, y que sigas tú, Señor, guardándonos en nuestro camino diariamente, Padre. En tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de Jesús en el templo, lo que empezamos a ver la semana pasada, la enseñanza de Jesús en el templo, en Juan capítulo 7. Juan capítulo 7 y vamos a continuar hasta el capítulo 8. El 7 vamos a leer a partir del versículo 31. Juan 7, 31. Y de ahí nos vamos al 8 hasta el 20, 8, 20. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito amplio, aunque realmente el estudio es breve, porque lo que Jesús enseña es el punto que es muy interesante. Entonces es Juan capítulo 7 a partir del 31. Ok, empiezo yo y luego nos seguimos con Jaime. Dice el versículo 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Dice el 20. El 32 sería. 7:32. 7:32, perdón. 7:32. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, diré al que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa irse este que no lo podemos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Entonces los judíos... El 36. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo:
¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa y Jesús... cada uno se fue a su casa. Bueno, lee el siguiente si Y quieres. Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo veía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿La 2? No, está bien. A ver, el 6, Luis. 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no sois yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y en nuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le decían: ¿Dónde está tu padre? Ustedes no me conocen a mí ni a mi padre. Les respondió Jesús: Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Ok, vamos a ver aquí en las hojas. Dice: hoy continuamos con la enseñanza de Jesús en el templo y la oposición que cuestiona su origen y su autoridad. Esto irá subiendo de tono, pues Jesús va dejando en evidencia la falta de entendimiento de la palabra de Dios que se esconde detrás de la vida religiosa de los judíos y sus dirigentes. Así es que la primera pregunta es: ¿qué fue lo que preocupó a los fariseos? Según el versículo 32. ¿Qué preocupó a los fariseos? El murmullo de la gente. Ok, lo que la gente decía de Jesús, ¿verdad? Lo que la gente decía de Jesús, o el murmullo de la gente. Ellos se fueron dando cuenta que la gente le ponía atención a Jesús y que estaban considerando realmente creer en lo que él decía. Entonces eso preocupa a los fariseos. Dice: la multitud decía varias cosas sobre Jesús, que era bueno o un engañador, lo vimos la semana pasada, que sabían de dónde venía, que la multitud, que tal vez las autoridades lo habían reconocido como el Mesías, y unos se preguntaban si el Cristo al venir haría más señales que Jesús. Parece que esta última frase creó preocupación en los fariseos, lo que vemos en el versículo 31. Entonces,
¿Qué hicieron los principales sacerdotes y los fariseos al respecto? Según el versículo 32. ¿Vieron alguaciles para aprenderlo? Ok, bueno, de hecho fue el mismo, sí, el 32, ¿verdad? Enviaron guardias a prenderlo, o alguaciles a prenderlo. Enviaron guardias a prenderlo. Prácticamente todos los sacerdotes pertenecían a la secta de los saduceos, que era opositora a la de los fariseos. El hecho de que se unieran habla del grado de preocupación que Jesús les provocaba. Los fariseos no eran sacerdotes, la mayoría de los sacerdotes eran saduceos, una secta dentro del judaísmo, y los fariseos eran más gente del pueblo, pero bueno, gente ilustrada, diríamos. Ahora, mientras tanto, Jesús dijo a la multitud una frase en forma de machal. Hemos dicho que un machal es una frase que está como en una especie de acertijo, para que la gente no necesariamente la entienda de primera, sino medite en ella. Por eso les dice, por un poco más de tiempo, por un poco más de tiempo estoy con ustedes. Después voy a aquel que me envió. Ok, ellos no creían que venía del Padre, que el Padre le envió. Dice, me buscarán y no me hallarán. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté, ustedes no pueden ir o venir. Ok, Jesús les deja claro que aunque dicen saber de dónde viene y cuestionan su origen en el Padre, ellos no tendrán acceso a la presencia del Padre, donde Él ha de ir tras su obra redentora. Entonces Él les está respondiendo que en realidad viene del Padre, que ellos no deben estar tan confiados de decir, ya lo conocemos, sino que en realidad hay cosas que ellos aún no conocen sobre Jesús. Pero ellos no entienden, pues toman las palabras de Jesús de modo terrenal, preguntándose a dónde pensará irse, de modo que no lo podrán encontrar. Dice, ¿será que irá a la dispersión entre quiénes? Los griegos. Entre los griegos. ¿Será que irá a la dispersión entre los griegos? A enseñar. ¿A enseñar? Bueno, si fuera así, ellos sí podrían ir, ¿verdad? Pero bueno. Y así llegamos al... Bueno, perdón. Sí, y así llegamos al último... Bueno, ahí sería al último día. Al último día, el gran día de la fiesta. Ok, esta aclaración viene porque lo que Jesús enseñó fue a la mitad de la fiesta, que duraba una semana, de toda la semana. Entonces el último día, el séptimo día de la fiesta, Jesús dice, así llegamos a este día. Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, si alguien tiene sed. Ok, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Ok, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Algunos comentaristas hablan de que esto tenía relación con un ritual donde se derramaba agua en el último día, perdón, todos los días menos en el último. Bueno, y Jesús habla, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ok, ríos de agua viva. Una vez más, debemos entender las palabras de Jesús desde su enfoque celestial, pues Él decía esto acerca de ¿quién? Del Espíritu. Del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu dice nada más, ¿verdad? Entendemos que habla del Espíritu Santo. Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de
recibir. Ok, él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Jesús no había sido glorificado, es decir, no había ido a la cruz a morir, a resucitar y ascender al cielo. Esa sería su glorificación. Como él todavía no experimentaba todo esto, el Espíritu todavía no había sido enviado. Esto muestra el orden en la participación de cada persona de la Trinidad en la obra de redención. Cuando algunos de la multitud oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es ¿quién? El profeta. Verdaderamente este es el profeta. Por el profeta entendemos, ya hemos mencionado mucho, cuando Moisés dijo que profeta como yo les levantará el Señor, a él escucharán. Esto está en la ley de Moisés, ahí en, si no me equivoco, en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces ellos decían, este es el profeta, obviamente el profeta del que habló Moisés. Otros decían, este es el Cristo. Este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿Acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de quién? De David. Ok, que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén. Ok, la aldea de donde era David. Ahora, en el estudio pasado vimos que de hecho en el principio del capítulo 7 ellos dicen, cuando el Cristo venga nadie sabrá de dónde viene. Pero ahora ellos reconocen que el Antiguo Testamento sí dice de dónde habría de venir. Así que surgió una división, surgió una división entre la multitud por causa de él. Unos decían, este es el Cristo, otros decían, no, este viene de Galilea, y el Cristo no viene de Galilea. Y surgió una división a causa de la multitud. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero una vez más nadie le echó mano. Querían prender a Jesús, nadie le echó mano. Es como la tercera vez que nos dice el capítulo, porque viene desde el principio del capítulo 7, que querían arrestarlo. Nadie, casi se puede decir como nadie le ayudó. ¿Perdón? Nadie le ayudó. Ajá, no, nadie le echó mano para aprenderlo, Okay. Para meterlo a la cárcel. Eso era lo que querían, pero no lo hicieron. Los guardias, porque de hecho estaban los guardias que habían enviado los fariseos y los sacerdotes, y no es que los guardias no hubieran llegado, se entiende que más bien los guardias fueron enviados después de aquel día que Jesús estuvo hablando, entonces fueron en este último día de la fiesta. Los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Ajá, ¿por qué no lo trajeron? Vamos a ponerlo más corto si quieren. ¿Por qué no lo trajeron? Ellos respondieron, los guardias, jamás hombre alguno ha hablado. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. O habla. Ajá, como este hombre habla. Los fariseos le contestaron, o sea, ya en un tono así como de burla, es que también ustedes se han dejado engañar o engañado, se han dejado engañar o se han engañado, o le han seguido la corriente o le creen a él, y argumentan contra Jesús. ¿Acaso ha creído en él alguien de quién?
de los gobernantes. de los gobernantes. ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Ese es el deseo de los fariseos hacia la multitud. Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Es decir, su ignorancia los maldice. No creemos que finalmente ellos fueran tan expresivos en eso, pero sí muestra su desprecio. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes, esto en Juan 3, y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso ¿acaso juzga nuestra ley? Juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga. Vamos a ponerle a menos que le oiga primero, a menos que le oiga primero y sepa lo que hace, lo que hace. Ellos le respondieron, ok, Nicodemo está dando un buen punto, es importante, bueno, ¿cómo podemos juzgar a Jesús si no lo hemos escuchado nosotros, no? Ellos le respondieron, los fariseos: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Bueno, cada afirmación de los fariseos es cuestionable. Si no se ha convertido nadie de los gobernantes, no podían saberlo con exactitud. Si no se había convertido algún fariseo, posiblemente Nicodemo, no podemos decir que a estas alturas necesariamente ya había creído completamente, porque la palabra no nos lo dice, pero podría sentir simpatía hacia Jesús. Luego decían que la gente que no sabía era maldita, bueno, y que hasta Nicodemo podría ser Galileo, ¿no? Como tú apoyándolo. Bueno, cada afirmación de los fariseos es cuestionable, pero muestran su desprecio por el pueblo ignorante y el de los judíos por los galileos. Es decir, muestra el desprecio de los fariseos por el pueblo ignorante y el desprecio de los judíos por los galileos, a quienes ellos consideraban inferiores. Ya hasta en eso, los mismos galileos también eran judíos, pero no eran de Judea y los veían como gente inferior. Entonces, siempre han tenido ese sentido elitista los judíos. Aunque es cierto que Jesús no se preocupa porque los gobernantes y los ilustrados, como los fariseos, se conviertan, pues su obra no depende de ello. Así que cada uno se fue ¿a dónde? Ahí termina, a su casa, bien sencillo, ¿verdad? Y cada uno se fue a su casa. Es decir, ahí ya no hicieron más plan. Ya no dijeron, bueno, vamos a matarlo y vamos a hacer. No hicieron ningún plan. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. Ok, al amanecer vino otra vez ¿a dónde? Al templo. Vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Tranquilamente Jesús vino, la gente, aún los que lo cuestionaban, fueron para escucharlo y él les enseñaba. Ahora los escribas y fariseos traen una nueva prueba contra Jesús. Trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Entonces ellos traen un nuevo plan, una nueva prueba contra Jesús. Traen a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le recuerdan que en la ley Moisés ordenó que apedrear. Apedrear a esa clase de mujeres, por lo que le preguntan, ¿tú pues qué dices?
Ok, tú pues, ¿qué dices? Jesús no les da importancia e inclinándose escribía en la tierra con el dedo. Él se puso ahí con el dedo a escribir, no nos dice que escribía, pero como insisten en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado. Ok, entonces Jesús les no les hace caso primero, pero ahora sí les dice: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra, o que sea el que tire la primera piedra, ¿verdad? Esta frase se ha vuelto muy famosa. Y nuevamente se inclinó para escribir en la tierra: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y nuevamente se inclinó para escribir en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando. Vamos a ponerle, se fueron retirando, uno a uno. Y lo interesante es que dice, comenzando por los de mayor edad. Los más ancianos entendieron más pronto, supieron o comprendieron a qué se refería Jesús. Y si alguien tiraba la primer piedra, entonces podría ser cuestionado de que se considerara una persona sin pecado y podría incluso ser acusado, ¿verdad? Primero los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Ahora, enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? Bueno, aquí esta versión hace más breve porque en la Reina Valera dice: ¿dónde están los que te acusan, verdad? Ninguno te ha condenado. Ninguno te ha condenado. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Aquí hay algo muy interesante porque es una forma en que Jesús introduce la gracia. Dice: Jesús está en paz en medio de la prueba. Ellos le están probando, pero Él está tranquilo. Y exhibe el pecado de los que juzgan a la mujer. Es decir, él no habla en contra de la mujer, si se fijan, pero sí hace que los demás entiendan su propio pecado, por la frase que Él dice. Y así, sin contradecir la ley de Moisés, porque dice: no, bueno, ya no va a ser así, vamos a hacer un cambio, ¿no? Sin contradecir la ley de Moisés, establece el papel de la gracia que Dios da al ser humano. Entonces realmente Jesús en esto pues manifiesta, no hace a un lado la ley y sin embargo establece la gracia. Luego les da una nueva enseñanza. Ya vamos en el versículo 10, que es 12, ¿verdad? Les da una nueva enseñanza. Él dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Jesús se revela como aquel a quien el Evangelio se refiere al inicio. Miren, alguien que lea el capítulo 1, versículo 9, de aquí de Juan. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ok, entonces Jesús se revela como aquel a quien el Evangelio se refiere al inicio, la luz verdadera, así lo llama Juan, ¿verdad? La luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Es como decir
tendrá luz de la vida. Exactamente. Como dice ahí que él tendrá la luz de la vida, es ser alumbrados por la luz verdadera, ¿verdad? Entonces va dando esta relación. Ahora, nuevamente lo tenemos que entender en sentido espiritual. La gente en el mundo obviamente tiene ojos físicos, pero no puede ver la obra de Dios, no puede comprender. Y sin embargo, esta luz es como cuando dicen, bueno, a ver, alguien que nos dé luz sobre este asunto, ¿qué hace? Les explica, ¿verdad? Entonces, cuando viene la luz verdadera es que explica en el sentido espiritual las cosas. Hay una comprensión diferente y uno ya no camina en tinieblas o en oscuridad en esta vida. Ok, esto es lo que nosotros debemos ir entendiendo en sentido espiritual cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podrá entender lo que pasa en esta vida. Entonces los fariseos, ya el punto 26, le dijeron, tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ok, tu testimonio, porque el tema en este evangelio es el testimonio. Tu testimonio no es verdadero. Ok, es cierto, si yo hablo de mí, pues es mi propio testimonio y pues qué verdad hay, ¿no? Bueno, Jesús le respondió, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ok, el testimonio de Jesús es verdadero, dice él, porque él está hablando de su origen. Él sabe de dónde viene y su destino, a dónde va. Dice, ustedes juzgan según la carne. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Salud. Gracias. Pero si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Y el Padre, bueno, vamos a poner, y el Padre que me envió. Sino yo y el Padre que me envió. Y él sigue incluso hablando de la ley porque entiende que ahí están los fariseos los que le cuestionan. Dice, aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de ¿cuántos? Es en el versículo. Es verdadero. Ah, ok, bueno, pero estoy en el versículo 17, ok. Perdón, déjenme encontrarlo. Aún en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. De dos hombres es verdadero. La ley decía, no puedes condenar a una persona por el testimonio de una persona. Tienen que ser a lo menos 2 o 3 personas. Entonces el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Está diciendo Jesús. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora, él ya había dicho en el capítulo 5, cuando estuvo en Jerusalén, que también le dijeron sobre su testimonio, él dice, las obras que yo hago dan testimonio de mí y el Padre da testimonio de mí. Si no me creen por lo que digo, créanme por las obras que hago. Entonces, él va señalando quiénes dan testimonio de él. Ellos le preguntan, ¿dónde está tu padre? Ok, ¿por qué hacen esa pregunta? Porque si Jesús dice, mi Padre está en el cielo, mi Padre es Dios, ya tienen con qué acusarlo. Pero él responde, ustedes no me conocen a mí ni a
Mi Padre. mi Padre. Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, conocerían también a mi Padre. Ahora, esto tiene una relación, miren, no está ahí en el estudio, pero vamos a ver Juan 14, ahora que no puse versículos extras. En el capítulo 14, en el versículo 8 y 9, alguien que lo lea, Juan 14, 8 al 9. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dijo Felipe. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Ok, entonces es lo mismo que Jesús está diciendo. El que me conoce a mí, conoce también a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe dice, bueno, muéstranos al Padre, ya con eso nosotros tenemos. Pero Jesús le dice, tanto tiempo he estado contigo y no me han conocido. Ok, entonces es esta relación de que Jesús es el reflejo del Padre, tal como nosotros debemos ser el reflejo de Jesús. Es decir, aquí nosotros deberíamos llegar a decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Jesús. Ese sería, por así decirlo, nuestra meta como cristianos, porque estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Ok, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro, ok, o en el lugar de las ofrendas, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió. Nadie lo prendió, es decir, nadie lo arrestó o lo encarceló, porque todavía no había llegado la hora. ok, no había llegado su hora, no había llegado la hora. Aquí hay algo muy interesante. Si de ellos dependiera, pues luego lo hubieran metido a la cárcel, ¿verdad? Dice, el dominio de Dios en todo se manifiesta en que nadie arresta a Jesús antes de tiempo. Dios impidió, no hubo ninguna cosa extra o extraordinaria que salvara a Jesús. Simplemente todos lo querían arrestar, y varias veces lo vemos en la lección de hoy y en la anterior, que la gente lo quería arrestar, había quien lo querían arrestar y nadie lo hacía, ni aún los mismos guardias que habían sido enviados. Ese es el dominio de Dios que se muestra en esto que está ocurriendo. Ahora, Jesús abiertamente ha respondido a las afirmaciones que han hecho sobre él, sosteniendo que ellos no le conocen ni saben de dónde viene, y debido a esto no tienen relación con Dios su Padre. Él ha dejado claro que aunque tienen la ley de Moisés, no tienen relación con Dios. Por eso les dice, no me conocen a mí, entonces no conocen al Padre. Conocer es un asunto de tener relación. No podemos decir que tenemos relación con alguien a quien no conocemos, ¿verdad? Entonces, por eso les muestra que en la ley ellos no han aprendido a conocer a Dios. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Tú que acabas de llegar, ¿qué pasó? Ah, bueno, ahorita vemos tus preguntas. Si no, el viernes a las 11 también tenemos el estudio, no lo transmitimos, pero tenemos el estudio aquí presencial. Bueno, no hay preguntas, entonces pues terminamos. Vamos a orar para terminar, vamos a ponernos en las manos de Dios para terminar el estudio de hoy. Padre, agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Agradecemos que tú nos has dado esta comunión que tenemos ahora contigo, que aún, Padre, teniendo la ley, los judíos y teniendo a Jesús mismo presente entre ellos, no pudieron conocer, Señor. Pero sabemos que ahora, Padre, si te conocemos es por tu gracia, porque tú te has querido revelar a nosotros, y por eso estamos presentes hoy delante de ti, agradeciendo, Señor, tu bondad, tu misericordia y esta oportunidad de tener comunión contigo, Señor. Glorifica tu nombre en nuestras vidas, Señor. Bendice a cada uno, te rogamos por los enfermos en la iglesia, te rogamos porque tú sigas sanando a cada uno de nuestros hermanos delicados de salud, Señor, que sigas haciendo tu obra en ellos, Padre, que cumplas tu
obra y tu propósito en la salud de nuestra hermana Betty, de nuestra hermana Socorro, Señor. Padre, que tú les permitas sanidad, Señor, y de cada uno de nuestros hermanos que están delicados de salud, Señor, manifiéstate. Gracias, Padre, por tu cuidado. Te pedimos que tú nos sigas proveyendo y que podamos concluir todos los trámites que estamos llevando a cabo de la asociación religiosa y nos provea lo que es necesario para poder, Señor, sufragar cualquier gasto. Gracias, Padre, por todo tu cuidado. Gracias por esta iglesia, Señor, por tu bondad hacia nuestras vidas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos. Amén. Amén. Agradecemos a cada uno de los que nos ven por internet. Dios les bendiga a cada